Quiero desarrollar un pequeño tema referido al unipartidismo. A partir de un evento que hubo hoy, donde salió una compañera feminista con una capucha, supuestamente perseguida en Venezuela, ¿no? Que hay mucha gente que se cree perseguidos ahora por Venezuela, ¿no? Se sienten ahora y entonces andan por ahí encapuchados. Yo creo que es parte de la propaganda del imperialismo para crear toda una, ¿no? Evidentemente en Venezuela está ocurriendo lo que ocurrió en Cuba por muchos años y se está produciendo también en México, una lucha de ideologías muy fuerte, porque los sistemas o los grupos en el poder por muchos años, los que se robaron el petróleo y se robaron la riqueza, fueron destituidos, ¿no? Y tomaron el poder grandes masas que se han ido organizando, han ido aprendiendo a organizarse, porque hay que decir que nadie llega al poder con un protocolo, así se hacen las cosas para que salgan bien, hay que ponerse a inventar, ¿no? Entonces Venezuela, además de la muerte del compañero Chávez, ahora enfrenta un bloqueo y una guerra económica terrible de los Estados Unidos y también una guerra mediática. Y evidentemente junto a los errores del gobierno de Venezuela, que deben ser muchísimos, porque un país como ese, tratando de hacer lo que ellos quieren hacer, no se puede hacer sin equivocarse, eso me queda claro. Ahora se agrega, evidentemente, la guerra económica y la precarización de la vida de las venezolanas y los venezolanos a partir del bloqueo económico de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo como cubano sé lo que es un bloqueo económico y lo que produce al interior de la familia un bloqueo económico, ¿no? Y cuando yo escucho a algunos compañeros venezolanos, camaradas, hablando de lo difícil de la situación, ¿no? De lo difícil de conseguir el aceite, la carne, y ellos me lo dicen a mí como quien, ay, terrible, ¿no? Yo me quedo pensando, digo, esta gente no sabe lo que es. Como dicen en Cuba, amor de mulata. Ellos no tienen ni idea de lo que es amor de mulata. Imagínense Cuba, que no tiene el petróleo que tiene Venezuela, ni el oro que tiene Venezuela, ni los recursos que tiene Venezuela, ni la dimensión que tiene Venezuela. Cuba es un país de apenas 109.000 kilómetros cuadrados. Un poquito más grande que Oaxaca. Imagínense Cuba. Año 1991. Se cae el socialismo llamado real, colapsa, debacle, se desmerenga todo aquello y Cuba perdió. Cuba perdió más del 70% del comercio exterior en 2-3 meses. Sin petróleo, sin piezas de repuesto, sin madera, sin nada. Yo estaba en la universidad. Imagínense. Poníamos la corriente en la casa 2-3 minutos, 5, 15, 20 minutos, una hora, a 2-3 días. No teníamos apagones, teníamos alumbrones. Así le decíamos. Y así estábamos en la universidad estudiando. Se desapareció la comida, la carne, por ningún lado. La poquita carne que había se dejaba para los círculos infantiles, para los hospitales. En la universidad lo que comíamos era arroz, sopa de arroz y arroz con leche. Perdón, arroz con azúcar, ni siquiera con leche. Le echaban azúcar prieta, quedaba negrito ahí. Y al otro día para el aula, estudiar física y astronomía, que es lo que yo estudiaba. Y en las vacaciones nos íbamos para las B. Brigadas estudiantiles del trabajo. A la agricultura. A ver dónde podíamos ayudar a producir comida para que la gente tuviera comida. Sin aceite, sin carne, nada. Y eran dos opciones. Nos arrodillábamos frente al imperialismo o defendíamos a toda costa la revolución cubana. Y no nos dio la gana de arrodillarnos. A pesar de todos los cacareos del imperialismo y de toda esa gusanera que se levantan a hablar mal de Cuba y a decir barbaridades de mi país, no nos dio la gana de arrodillarnos y aquí estamos los cubanos todavía con la revolución socialista y con el Partido Comunista haciendo la revolución. Que les duela. No nos preocupa que les duela. Entonces tenemos que decirle a los compañeros venezolanos, no se puede hacer una revolución sin sacrificios.
Y salió esa compañera en evento feminista, salió hasta con una capucha, bastante ridículo además, porque se supone que está en su casa, ¿no? Imagínense que yo salga con una capucha a dar todo este discurso por miedo a que me maten aquí en México. Cualquier día me dan un tiro. Eso es parte. Tratando de mandar un mensaje falso sobre Venezuela. Mintiendo sobre Venezuela. Lo que dijo fueron mentiras la compañera. Lo tengo que decir, mucho respeto. No quiero ofender a la persona que ella es. Pero es una mentirosa. Es una mentirosa. Habló medias verdades, las necesidades económicas, los apagones, pero no dijo quién está detrás de eso. No, porque resulta que ahora el responsable es el gobierno de Venezuela. El gobierno de Venezuela voluntariamente no le quiere dar corriente a la gente, ni internet, ni les quiere dar comida, los quiere hacer sufrir. ¿A quién se le ocurre, güey? Ese gobierno fue puesto por el pueblo. Libremente el pueblo eligió su gobierno, respeten eso. No lo quisieron respetar en Bolivia, no lo respetaron en Brasil cuando sacaron a Dilma Rousseff. Pero lo tienen que respetar con Venezuela porque ese pueblo no se va a arrodillar frente al imperialismo. No se va a arrodillar frente al imperialismo. Y tenemos que decirlo, porque algunos pseudo izquierdistas se creen más izquierdistas que Marx y están coqueteando con las ideas del imperialismo y con las posturas del imperialismo y con la pseudo ideología del imperialismo de dividir para derrotar. Porque se dividen y se dividen y se dividen y se dividen. Al final se quejan, ¿no? Nosotros tenemos que unir. Frente a estas posturas blandengues, nosotros tenemos que unir al pueblo. Venezuela está pasando mucho trabajo, pero Martí dijo algo que creo que es importante recordar. Martí decía, voy a tratar de citarlo textualmente, ¿eh? Y 52 años ya es bastante difícil. Martí decía, la libertad cuesta cara. Pero hay que estar dispuesto a pagarla por su precio o resignarse a vivir sin ella. El segundo elemento que quiero analizar de la intervención que se hizo por esta compañera fue el unipartidismo. A esta compañera el unipartidismo le parece una cosa terrible contra la idea que ella tiene de democracia. Porque ella tiene aquí instalada la democracia que le vendieron los europeos, la democracia eurocéntrica, la democracia griega. Aquellos griegos que se reunían en una plaza a tomar sus decisiones, levantando la mano. Imagínense ustedes cuántos griegos podían reunirse en una plaza. En esa época no existían micrófonos ni bocina. Ahí discutían sus cosas. Una sociedad esclavista. Los miles y miles de esclavos, la mayoría del pueblo no participaba. Eso no es un modelo de democracia. Entonces, nos han inventado la idea de que partir en 1000 a una sociedad, para que tenga 1000 partidos, eso es democracia, porque la gente se puede expresar. No. Lo único que demuestra el pluripartidismo en las sociedades capitalistas es la desunión de los oprimidos frente a los opresores. Bueno, para que ustedes tengan una idea, lo que me están escuchando, para que ustedes tengan una idea hermosa de lo que yo estoy diciendo, tenemos un partido verde en México, verde, que defiende al medio ambiente, pero no es antiimperialista. ¿A quién le cabe esto en la cabeza? El imperialismo es el primer responsable de la destrucción del medio ambiente, de la destrucción sistemática del medio ambiente. Entonces el niño verde, lo que hacen es robar, corromperse, traficar influencia, engañar al pueblo. Yo no quiero vender nuestro modelo como el modelo, ni quiero estirarme el cuello a decir el mejor modelo del mundo es este, ¿no? Lo que yo creo es que tenemos que aprender a respetar las diferencias. Porque pensemos. ¿Cuáles son los países del mundo que tienen un solo partido? China, Corea, Vietnam, Cuba. Todos son países enfrentados al imperialismo.
y países que no han podido ser derrotados por el imperialismo. ¿Por qué no han sido derrotados por el imperialismo? ¿Por qué Vietnam pudo derrotar a los Estados Unidos en aquella guerra de 10 años? Por la unidad. Por la unidad que lograron todos esos bajo la dirección del camarada Ho Chi Minh. Armaron su partido y llegaron a su... ¿Cómo pudo el pueblo ruso derrocar al zarismo? Por la unidad en torno. ¿Cómo ha podido resistir Cuba más de medio siglo de una agresión permanente de los Estados Unidos? Por la unidad. ¿Qué pasaría con la revolución cubana si nosotros nos ponemos a jugar al pluripartidismo y nos inventamos 4 o 5 partidos más ahí en la revolución? Además del Partido Comunista, hacemos el Partido Laborista, hacemos el Partido Liberal, hacemos el Partido Feminista. ¿Qué va a pasar con la revolución cubana cuando nosotros tengamos todos esos partidos? El imperialismo la va a destruir. Porque la única garantía de que nosotros tenemos de que no nos destruya es la unidad. Y yo le pregunto a esta compañera feminista que salió ahí aterrorizada por el partido venezolano, cosa que además, digo, es falsa. Un feminismo de clase social fue lo que ella demostró ahí. Y ella está en la clase alta, no en la baja. Porque una feminista proletaria en Venezuela reconocería todos los logros y las ventajas que esa revolución bolivariana le dio y le ha dado y le sigue dando a la mujer venezolana. Porque la dignidad de la mujer venezolana y del hombre venezolano y del pueblo venezolano llegó con esa revolución bolivariana. Yo no digo que sea perfecta, pero Venezuela recuperó para su pueblo los beneficios de sus recursos naturales después de la llegada del comandante Hugo Chávez a la presidencia. No me van a engañar los alabarderos del imperialismo norteamericano. Pero yo le pregunto a esta compañera de la capucha, ¿cuáles son los países más agresivos del mundo? ¿Quién le robó la mitad del territorio, más de la mitad del territorio de México? ¿Quién invadió Panamá? ¿Quién invadió Granada y mató a Mauri Bicho? ¿Quién sostuvo las dictaduras de Pinochet, Batista, Somoza, Trujillo en América Latina? ¿Quién invadió Irak, Irán, Libia, Siria, Afganistán? ¿Los países que tenían un solo partido o los países que tenían muchos partidos? ¿Quiénes son los que agreden a otras naciones? ¿Las terribles dictaduras unipartidistas, comunistas y populistas? ¿O los que tienen muchos partidos? ¿Quiénes secundaron a los Estados Unidos en todas esas guerras? ¿China? ¿Corea? ¿Vietnam? ¿Cuba? ¿O los países pluripartidistas europeos? Yo pregunto porque parece que los malos son los que no hacen las guerras y los buenos son los que andan matando gente. Yo los invito a que pensemos realmente, porque nos dicen una sarta de cosas con términos pseudocríticos, no llegan a desvestir la realidad de este mundo, y nosotros no podemos dejar que nos roben la victoria de una manera tan sucia. Y voy a dejar una pregunta para todos los que me están oyendo. ¿Qué pasaría con las izquierdas de este continente si el imperialismo logra derrotar a la hermana Venezuela? ¿Qué pasaría con las izquierdas de este continente si el imperialismo logra derrotar a Nicaragua como hizo con Ecuador, como hizo con Bolivia, como hizo con Brasil? ¿Qué pasaría si logran derrotar a la República de Cuba y regresar a todos estos países del capitalismo? Nos van a dinamitar en millones de grupúsculos supuestamente intelectualoides, criticoides, para impedir que nos podamos unir en torno a una única idea básica. El enemigo histórico es el mismo para todos nosotros. El enemigo al que debemos derrotar es el mismo para todos nosotros. No podemos seguir viéndonos como contrarios. Grupos LGBTI, feministas, originarios, negros, güeros, católicos, apostólicos, romanos y protestantes.
Todos nos tenemos que unir frente al imperialismo. Y en este continente, a no ser que alguien me cuente otra historia, porque a veces nosotros no queremos ni saber la historia, pero en este continente, diría Guillermo Marín, en el Anáhuac, desde el sur de Nicaragua hasta Canadá, en el Anáhuac nuestro, el invasor más importante de los últimos 500 años ha sido el imperialismo norteamericano de los Estados Unidos, de Norteamérica. Nos vamos y nos vemos en la victoria, no tenemos de otra. Le doy las gracias por estar con nosotros, por seguirnos, por permitirnos estas pequeñas discusioncillas. Nos vamos y nos vemos. Me despido como Susi, mi hermana, no se me olvida. Chao. Pescado.